Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, gracias por haberme invitado a estar aquí. Estoy muy contenta de poder compartir estas pequeñas pinceladas de ciencia de lo que yo he podido aprender a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? Estamos aquí convocados por el movimiento de la vida, porque al final de lo que se trata siempre es de la vida. Y yo sé que es muy ambicioso comenzar una charla tan cortita con una pregunta tan grande, ¿no? ¿Qué es la vida? Pero al final lo que yo les voy a contar habla de medicina. La medicina es la ciencia o el arte de preservar la vida. Y a pesar de que llevamos muchos años investigando, y existe incluso otra ciencia que es la biología, el estudio, el conocimiento de la vida, hemos llegado a una posibilidad de describir ciertos procesos vitales con muchísima precisión, pero describir no es lo mismo que comprender. Y la vida, al menos para mí, sigue siendo un misterio y sigue siendo un milagro en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el título de esta diapositiva va dedicado a Esther. La historia de la medicina es la historia de la cooperación, porque la medicina nace como el arte de observar, pero a partir de ahí empieza a coquetear con otras ciencias, ¿no? Y en estos coqueteos es que es posible la evolución y es posible el desarrollo y es posible llegar a los niveles de conocimiento que tenemos en este momento. Por ejemplo, cuando la medicina se encuentra con la óptica, pues nace la posibilidad de ver las cosas que son mucho más pequeñas de lo que vemos con nuestros ojos y también de encontrar a los enemigos a los que echarle la culpa de todo lo que nos ocurre, ¿no? Empieza la batalla contra los patógenos. Luego la medicina también coquetea con la química y nace la farmacia. Y con todo eso nos creemos que podemos imitar a la naturaleza y que sintetizando un compuesto vamos a obtener el mismo resultado, aunque sabemos que no es exactamente así. Pero bueno, se consiguieron también muchos avances. Cuando la medicina se junta con la física aparecen, algo tan espectacular como la posibilidad de ver milimétricamente el cuerpo humano sin necesidad de abrirlo y ver cómo está funcionando sin necesidad de hacer nada más que observar desde fuera cómo está dentro. Eso es algo casi mágico, ¿no? Y bueno, pues también tenemos la opción de esa otra parte de la física, que es la electricidad, de conocer que el cuerpo eléctrico no solo tiene moléculas y química y metabolismo, sino que tiene otra parte que es una medida física, que es la electricidad o la bioelectricidad, ¿no? Pero todo eso había sido, de alguna manera, una evolución lineal. Con todas esas cooperaciones hemos conseguido llegar a un desarrollo cada vez más preciso, cada vez vemos más allá, cada vez conocemos más el tamaño pequeño de la molécula. Como yo digo a veces, así un poquito caricaturesco, podemos medir el quinto decimal del tamaño de la uña del flagelo de la bacteria, ¿no? En ese desarrollo lineal hemos conseguido profundizar mucho en algo que a veces pues, quizás perdemos el sentido de la globalidad. Pero hubo algo que yo le llamo el evento, porque fue algo que cambió totalmente la manera de entender todo. Es algo de principios del siglo pasado, es algo que casi lleva 100 años y todavía no hemos conseguido entender, que es la irrupción de otra cosa totalmente diferente en cuanto a modelo de la realidad, que es la física cuántica o la mecánica cuántica, con todas sus diversas interpretaciones que sabemos que todavía están en conflicto. ¿Vale? ¿Por qué le llamo a eso el evento? Porque ahí, de hecho, incluso se dice cotidianamente, eso es un salto cuántico, ¿no? Como indicando, eso es un salto mucho más allá de lo que hasta ahora estábamos caminando. Esto propone un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Bueno, pues es un marco teórico. Entonces, aquí hay una primera reflexión que quizás es lo más importante que les puedo transmitir hoy. La ciencia trata de encontrar modelos con los que pueda explicar la realidad. Es decir, la ciencia no explica la realidad. La ciencia busca modelos a través de los cuales podamos entender un poquito más. ¿Por qué insisto en esto? Pues muy claro, porque ni todo lo que esté publicado científicamente es cierto, ni todo lo que no está publicado científicamente es falso. La ciencia no busca hacer dogmas, la ciencia intenta entender. No intenta que nadie crea lo que está diciendo, simplemente intenta decir, con el conocimiento que yo tengo actualmente, tal y como puedo describir esta realidad o estas situaciones de esta manera. Las personas tenemos tendencia a hacer dogmas de fe de las cosas, pero la ciencia no lo intenta, de hecho está continuamente reestructurando sus paradigmas. Lo que pasa es que hay muchos científicos
psicorrígidos que se empeñan en que aquello es la única manera de ver la realidad. Entonces ahora yo creo que estamos en un momento bastante fascinante porque están en choque los dos paradigmas que voy a contar a continuación. Por un lado está el paradigma clásico, el paradigma que podríamos llamarle mecanicista o podríamos llamarle newtoniano, como quieran. Es el paradigma que interpreta que el cuerpo es como una gran maquinaria de una precisión exquisita y que por tanto todo se puede solucionar cortando y pegando. Si hay un órgano que no funciona, yo lo corto, lo sustituyo por una pieza y eso tiene que funcionar. Si hay un órgano que no está secretando bien una serie de químicos, yo le pongo los químicos desde fuera y eso tiene que funcionar, porque el cuerpo humano es una máquina muy precisa que funciona a la perfección. Eso ha sido un paradigma dominante hasta ahora. De hecho, la mayoría de las personas siguen pensando eso. Sin embargo, la física hace 100 años que nos viene diciendo, cuidado, eso se puede interpretar de otra manera. No voy a decir no es así, ¿vale? No voy a entrar en verdadero o falso. Hay otras maneras de ver la realidad, hay otros modelos, hay otros paradigmas bajo los cuales podemos mirar. Si miramos desde el paradigma cuántico, el paradigma energético, quizás es más correcto energético que einsteiniano que he puesto ahí, quizás no lo es tanto, podemos entender al ser humano como un patrón de interferencia de una serie de informaciones. Tenemos que entender que quizás la realidad ya no es tanto un cuerpo físico delimitado con su piel, sus órganos, sus sistemas, sino un campo, con toda una serie de propiedades ahí dentro, en el que además hay cosas que no podemos entender porque no tenemos casi experiencia directa de ello, como que el simple hecho de observar una realidad la esté modificando, como el hecho de que todo está absoluta y completamente unido. Eso las mamás sí lo tenemos muy claro, los papás a veces también, pero no siempre, pero a veces se nos olvida. Esa famosa frase que no sé cómo es, pero que algo así como que el aleteo de una mariposa en Nueva York pues provoca un tsunami en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Todo está absolutamente conectado y cualquier cosita que ocurre en un lugar repercute en el todo. Y toda una serie más de principios, que tampoco viene al caso ahora hacer una clase de física cuántica, pero sí que la idea es que esto nos plantea en un paradigma que es totalmente distinto. Es tan distinto que llevamos 100 años intentando digerirlo y todavía no sabemos si estamos subiendo o bajando, si estamos arriba, abajo o dónde es que estamos. Todavía no sabemos qué hacer con toda esa información y cómo adaptarla a nuestra manera de entendernos a nosotros mismos, básicamente, y de entender y preservar la salud. Vamos a hacer un ejemplo muy básico para ver cómo estamos en ese punto tan interesante en el que las cosas están cambiando a muchos niveles. Hasta ahora el corazón se ha conocido por ser una bomba con una serie de, pues de presiones, de cantidad de flujo que pasa, de latidos por segundo. También sabemos que tiene unos parámetros eléctricos que se cuantifican en forma de segmentos, de intervalos. Sabemos cuánto tiene que medir y hacia qué lado tiene que estar una determinada onda, porque si no sabemos que el corazón se infarta. Bueno, todo eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a aparecer estudios cooperativos, digámoslo así? Por ejemplo, pues yo he estudiado ingeniería biomédica, un máster que se da en la VUPC. ¿Qué hace la ingeniería biomédica? Pues lo dice la palabra, ingenieros trabajando en medicina, es decir, la frontera entre la ingeniería y la medicina, todo aquello que me permita aplicar técnicas ingenieriles a problemas médicos. Bueno, eso parece algo bastante obvio, no lo es tanto, es muy nuevo en realidad y permite hacer cosas como esta. Me olvido de que el corazón es un órgano, me olvido de que está en el cuerpo bombeando sangre y me olvido de que late a 1 hercio, a 60 ciclos por minuto. Me olvido de todo eso y simplemente tengo en cuenta de que es algo, una caja negra que está ahí y le aplico una técnica que es propia de la ingeniería de telecomunicaciones. Hago el análisis de Fourier de la densidad espectral de potencia. Bueno, eso para el que lo entienda bien, para el que no, pues es una herramienta como otra cualquiera con la que yo podría analizar un teléfono móvil, por decir algo. Y con eso obtengo un resultado, que es este de aquí. Caray, esto se pone interesante, porque ¿qué veo aquí? Veo que puedo distinguir entre un sentimiento de agradecimiento a la izquierda que tiene un pico en una frecuencia, pongámosle de 2 hercios más o menos, muy grande y el resto es mucho más pequeño, aunque hay un segundo pico también a los 5 hercios, frente a un estado emocional de rabia o de enfado que tiene una densidad de potencia mucho más distribuida a lo largo de un espectro más amplio, ¿no? ¿Qué significa eso? Que he cogido un órgano, olvidándome de que es un órgano, le he metido una herramienta electrónica y he obtenido una emoción. Esto se pone interesante.
Esto nos está permitiendo descubrir muchas más cosas de nosotros mismos. Todavía no es el cambio de paradigma que uno espera que llegue, pero sí que es un primer paso de decir, estamos empezando a sacar datos curiosos, estamos empezando a entender que todo está unido y que no se puede diferenciar tanto y que quizás no tiene tanto sentido ir a estudiar la parte tan concreta y tan pequeñita, sino irnos un poquito más al todo. Desde esta nueva perspectiva, yo ya no voy a hablar de órganos y sistemas, sino que voy a hablar de una realidad que se puede expresar a 3 niveles. Al nivel de la materia, al nivel de la energía y al nivel de la información. Y decir esto, no deja de ser otro recurso pedagógico para podernos entender, porque sabemos que la materia no puede existir sin la energía y ninguna de las dos puede existir si no hay una información que organice cómo se tienen que hacer las cosas. Pero al menos es un principio para empezar a, vuelvo a decir, no es a creernos que las cosas son así, es a intentar explicar la realidad de otra manera, desde otro marco teórico, porque si no caeremos en el mismo error que hemos estado en el paradigma antiguo, que es hacer dogma de fe de todas las cosas. Esto simplemente es una manera en la que yo puedo entender la realidad. Pero para poder hacer investigación seria en todo esto, que es al menos lo que yo estoy intentando hacer, investigación real y publicable en medios científicos ortodoxos, tenemos que tener una serie de conceptos muy claros, y es que yo no puedo afrontar el problema de la medicina energética desde el paradigma antiguo, porque no me va a cuadrar nada. No me va a cuadrar nada. No voy a encontrar la molécula que enlaza al químico con las manos, con la energía que sale de las manos, o quizás sí la encuentre. Pero me va a costar muchísimo porque estoy intentando mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces, si yo quiero hacer investigación, si yo quiero entender la medicina energética y quiero darle una explicación científica, tengo que basarme en la nomenclatura, en la manera de hablar de lo que estoy queriendo estudiar, es decir, sobre la energía y sobre los campos de energía. Entonces hay 3 conceptos que para mí son claves de entender, que son campo, coherencia y holograma, y voy a describir cada uno de ellos. El campo es quizás algo conocido. El campo podríamos decir que es una región del espacio que rodea a un determinado objeto y que se ve modificada en sus propiedades porque está ese objeto. Por ejemplo, un imán, que es el ejemplo clásico que todos hemos visto y hemos podido experimentar. Tú pones un imán encima de la mesa y aunque tú no lo veas, eso está modificando las propiedades del entorno. Y lo puedes ver solo si tienes un receptor adecuado a ello, es decir, un trozo de hierro, un alfiler. Entonces ahí vas a ver cómo ha cambiado las propiedades. Si pones un trozo de plástico ni te vas a enterar, pero eso no significa que no haya ocurrido. Ocurre igual, solo que simplemente tú no te estás dando cuenta. Igual que alrededor del imán, es decir, no solo en la superficie del imán, sino todo un entorno alrededor suyo, que además es un entorno que tiene una cierta forma, pero no tiene un límite exacto, donde termina, está modificada en sus propiedades. Igual que pasa ahí, pasa en la Tierra. Sabemos que hay un campo que nos protege de los vientos solares, de las llamaradas solares, y nosotros pasa exactamente igual. Estamos aquí, modificamos las propiedades del entorno en el que nosotros estamos alrededor. Bueno, el segundo concepto es el de coherencia. En el lenguaje cotidiano decimos que una persona es coherente cuando piensa, actúa y siente en la misma línea. Bueno, pues en las ondas es lo mismo. De hecho, supongo que la palabra coherencia se ha extraído de contexto, como resiliencia en otro momento también se ha ido sacando, ¿no? Una luz blanca es una luz que tiene diferentes frecuencias y que las ondas tienen diferentes fases y cada una va a su bola. Es una luz que es dispersa. Una luz monocromática tiene una única longitud de fase, pero hay una única frecuencia, pero puede ser que también vaya a su bola, puede que no. La luz láser es una luz que es coherente, quiere decir que siempre todas las ondas suben a la vez y siempre todas las ondas bajan a la vez. ¿Vale? Este concepto de coherencia es importante porque cuando veamos el cuerpo humano veremos que las señales que se emiten son señales coherentes, señales que están en fase. Y la coherencia me permite, y de hecho la interferencia de ondas me permite entender muy fácilmente por qué cuando me siento al lado de una determinada persona me siento muy bien y por qué cuando estoy al lado de determinadas personas me siento muy mal. No tiene nada que ver con que mi energía sea buena y la de la otra persona sea mala, o viceversa. Tiene que ver con que en este momento nuestras ondas están en fase y entonces generan una interferencia que se llama constructiva y que significa que 1 más 1 son 2, que si yo estoy a tu lado los dos nos crecemos, y lo otro es una interferencia destructiva. Si tú y yo estamos en momentos tan distintos que cuando tú subes yo bajo, cuando nos juntamos tú y yo nos anulamos los dos.
simplemente. No tiene nada que ver la energía. Lo bonito de hablar en términos de energía es que no hay ni buena ni mala. La energía es energía. Simplemente puede ser adecuada para mí o no adecuada para mí en este momento personal en el que yo estoy. El tercer concepto importante es el de holograma. El holograma sabemos que es una imagen fotográfica de aspecto tridimensional y la vemos en la palomita de la tarjeta de crédito, en las baterías de los móviles. Es algo como que aporta seguridad porque se supone que codifica un montón de información, ¿no? Se forma muy por encima porque hay un rayo que se divide en dos, uno pasa a través de un objeto y el otro no. El otro hace de referencia y los dos vuelven a chocar o vuelven a encontrarse en una placa fotográfica y eso permite que con la iluminación adecuada yo perciba una imagen, pero no solo de frente, sino que según yo me vaya moviendo voy viendo la imagen en todos sus lados, por eso es la sensación de que sea tridimensional. ¿Vale? ¿Por qué es importante un holograma? Es importante porque si yo cojo de esa placa fotográfica donde está la imagen una partícula, un trocito, y lo ilumino, vuelvo a tener la imagen del todo, más pequeñita, con menos detalle, pero del todo. Y ese concepto de que el todo está en cada una de las partes, o que cada una de las partes es un reflejo del todo, es muy importante porque ya no solo es lo que decían los hindús con la red de Indra, una red de perlas ordenadas de tal manera que en cada una de ellas se reflejan todas las demás y se refleja el universo entero. Ya más allá de la implicación filosófica de que entonces si yo me entiendo a mí puedo entender al universo. Eso también explica por qué funcionan las terapias reflejas y por qué la información de todo el cuerpo está en el iris y está en la planta de los pies y está en tantos otros sitios del cuerpo. Está en cada una de las células, por eso se puede clonar, porque la información del todo está en cada una de las partes, ¿no? Es decir, ya vemos que hay una estructura que también es holográfica. Bueno, las señales eléctricas y magnéticas del cuerpo, las clásicas, las que se estudian en un temario habitual de bioelectricidad, bioelectromagnetismo, se refieren siempre a las señales pues, del corazón, del cerebro, ya sean eléctricas o magnéticas, también de los músculos, un poquito más allá pues, de la retina. Se conoce, porque eso ya sí hace muchísimos años que se conoce, que las células cuando se dividen emiten una radiación ultravioleta. Bueno, hasta ahí queda más o menos lo que sería un temario básico, ¿no? Cuando uno va y estudia bioelectricidad, bioelectromagnetismo, le dicen eso. Y cuando le hablan de las causas, dicen, bueno, es que claro, la concentración de los iones dentro de la célula y fuera de la célula es tan diferente que la membrana se establece un potencial para estar en equilibrio y que determinadas células tienen la posibilidad de que ese potencial cambie, son las células electroexcitables como las neuronas, generan un potencial de acción y eso es un cambio en el estímulo eléctrico. Hay quien también asocia la llamada respiración celular de las mitocondrias que tiene intercambios de electrones como parte de la bioelectricidad, aunque no entra dentro del temario habitual, pero lo que casi nadie te cuenta es que hay unas estructuras que se llaman microtúbulos que forman parte del citoesqueleto y que tienen una radiación electromagnética fortísima dentro del cuerpo, que emiten a la misma frecuencia que está emitiendo las ondas de radio, lo que llamamos la radiofrecuencia. Lo que tampoco nos cuenta casi nadie es que todas las superficies, toda la piel, digamos, de todos los seres vivos tiene unos gradientes de potencial y que en función de esos gradientes de potencial es que se desarrolla el embrión. Y si no estuviera eso, no se puede desarrollar. Y lo que tampoco nos cuenta casi nadie es que emitimos luz. Luz visible. Luz como esto. Una foto de la luz que estamos emitiendo y una foto de la persona que está emitiendo la luz que estamos viendo. Eso ya no entra dentro de los temarios habituales. Lo que no entra es este concepto de ser humano como campo o campo electromagnético asociado a ser humano. Y además, el problema es que esto nos genera muchas dificultades a la hora de investigar. ¿Por qué? A mí me es muy fácil investigar una Escherichia coli, una bacteria, porque la puedo aislar y la puedo cultivar y la puedo hacer crecer y la puedo dividir en 20 minutos. Tengo 2 y en 20 minutos tengo 4. Pero resulta que entender al hombre como campo energético no es nada fácil porque no lo puedo aislar. Igual que no puedo aislar un imán y siempre, cada vez más lejos, tendré menos influencia de ese campo, pero siempre va a estar. Entonces, si no lo puedo aislar, significa que no lo puedo estudiar en sí mismo. Eso me genera una dificultad muy importante. Además, está continuamente reaccionando a lo que ocurre fuera, por superposición,
por interferencia, está funcionando por resonancia, está continuamente interactuando con todo. Además, es holográfico. Bueno, eso es interesante, porque entonces ya no tengo que buscar el todo. Con que busque una partecita e intente entenderla, quizás tengo un acercamiento más importante, ¿no? Además, le influencia también la Tierra, además le influencia a todo. O sea, es meterse en un berenjenal bastante interesante, esto de intentar estudiar científicamente lo que es el biocampo. Pero lo bueno que tiene es que la información que nos da, si conseguimos entender, aunque sea un poquitín, es valiosísima a nivel de predicción de lo que está, o sea, de funcionamiento del cuerpo. Nos dice cómo está funcionando el cuerpo y, por tanto, nos dice, cuidado, esto está empezando a funcionar mal. Si esto sigue funcionando mal, habrá una lesión, habrá una enfermedad. ¿Vale? Entonces, bueno, comentaba que hasta ahí era el temario clásico de lo que es bioelectricidad y bioelectromagnetismo. Lo que les voy a contar ahora adelante son 4 pinceladitas muy básicas de cosas que yo he podido ir aprendiendo en mi investigación y que hace que los que ahora estemos enfocados en este tipo de investigaciones seamos como enanos en hombros de gigantes. Seguro que me dejo la mitad de los gigantes a los que nos estamos subiendo para investigar, pero para mí estos son los superhéroes, son los verdaderos, a mi modo de entender, personas que, caray, han arriesgado incluso su carrera profesional para defender algo que iba absolutamente en contra de lo establecido en ese momento, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Ser revolucionario en la ciencia de ahora es coquetear con el suicidio profesional. El primero que quiero hablar es de Albert Szent-Györgyi. Fue un fisiólogo húngaro que ganó el premio Nobel porque fue uno de los primeros en sintetizar la vitamina C. Y si uno hace una búsqueda rápida en Internet, lo que va a encontrar es eso, ¿no? Szent-Györgyi es conocido porque sintetizó la vitamina C. Lo que casi nadie te cuenta es que después de que tanto su mujer como su hija murieran de cáncer, este señor decidió cambiar sus investigaciones hacia otro lado, hacia intentar entender qué era lo que había pasado. ¿Por qué se habían muerto esas 2 personas a las que él quería, ¿no? Y empezó en sus investigaciones y se dio cuenta que las proteínas, que son la base, una de las moléculas más importantes que tenemos en el cuerpo, tienen un comportamiento semiconductor. ¿Eso qué significa? Que lo que hasta ahora la electricidad se había considerado que era simplemente una cuestión de intercambio de iones, ya no tiene por qué ser así. Si hay un material semiconductor que está por todo el cuerpo, significa que hay una posibilidad de corriente eléctrica, de comunicación eléctrica entre todas las partes del cuerpo con muy poquito consumo energético, que permite interacciones a distancia y que además es absolutamente precisa e instantánea. Eso ya fue un cambio importante, aunque casi nadie le ha dado demasiada importancia en los ámbitos, en los circuitos habituales, vamos a decir así. Bohr propuso su teoría electrodinámica de la vida. Dijo que la vida tenía una componente, o al menos tenía una expresión en forma de campo electromagnético y que si eliminábamos ese campo electromagnético la vida no era posible. Como comentaba anteriormente, fue el que dijo que todas las superficies o la piel de los seres vivos tienen una serie de potenciales eléctricos estáticos que están relacionados con los eventos importantes de la vida de ese ser. Por ejemplo, con el desarrollo embrionario, por ejemplo, con la reproducción, por ejemplo, con la regeneración, en caso de que el animal pueda hacerlo. Y que ese campo eléctrico no era un subproducto metabólico, que es lo que habitualmente se considera de las reacciones de metabolismo, salen una serie de iones, sale una serie de electrones. No, no tiene nada que ver con eso, es más, es previo. Si este campo no está o está alterado, no se puede producir la vida, no puede generarse un organismo. E incluso llegó a tener un dispositivo que era capaz de detectar la ovulación en las hembras, poniéndole un electrodo entre el dedo índice y el dedo pulgar, y con eso tenía una diferencia de potencial con el que era capaz de distinguir ese momento, ¿no? Bueno, Froelich lo que habla es de otra cosa totalmente diferente, la verdad que es un poquito más denso de leer. Habla del concepto de coherencia biológica. Ahora que ya sabemos lo que es la coherencia, lo que él está diciendo es que los seres vivos emiten una energía electromagnética, las células se comunican entre sí mediante radiaciones electromagnéticas y se comunican con el exterior también mediante este tipo de radiaciones, y que además es una radiación que es coherente y que hay en muchas frecuencias diferentes, incluida la banda de la luz. Incluso pues, matizó, por ejemplo, que a tal frecuencia se está produciendo tal evento fisiológico, que todavía eso es una referencia y hace ya unos cuantos años que se dijo. Robert Becker para mí es uno de mis héroes favoritos, si se puede decir así. Este libro de Body Electric fue uno de los primeros libros que yo leí de este ámbito y realmente me supuso
un shock tremendo en mi sistema de creencias, ¿no? Porque aparte de que hace una explicación magistral, que es imposible parar de leer porque uno se engancha y dice, yo quiero saber más, sígueme contando, y te va haciendo la historia de todas las cosas, el tipo lo que descubrió es que no solo está el sistema nervioso que nosotros conocemos habitualmente, que tiene una señal que es digital en el sentido de que está encendida o apagada, hay potencial de acción o no lo hay, sino que en las células que rodean las neuronas, en todo lo que se llamaría, bueno, lo que él llama el sistema nervioso perineural o el sistema perineural, las células de Schwann, todas las células que están rodeando a las neuronas, por ahí está circulando una corriente que es continua y que además no solo es 1 o 0, sino que está modulada de manera que transmite un montón de información y que tiene que ver con los mecanismos de reparación, con lo que durante un tiempo se ha conocido como la corriente de lesión, que es esto que está reflejado aquí, que la salamandra sabemos que si le cortan la patita la regenera, igual que si le cortan el rabo, igual que si le quitan las 3/4 partes del corazón, lo regenera. Si le quitan la retina, lo regenera. La salamandra, a pesar de tener un esqueleto y una conformación bastante parecida a nosotros, porque no es tan diferente, tiene una capacidad de regeneración que nosotros no tenemos y que de hecho las ranas tampoco tienen y son anfibios ambos, ¿no? Bueno, esta que ellos estudiaban es un anfibio también. Entonces, ellos se dieron cuenta de que la clave estaba en esa corriente de lesión que va a través del sistema nervioso perineural, cosa que normalmente no se estudia. Benveniste es uno de los que, bueno, pues se suicidó profesionalmente cuando dijo que el agua podía almacenar información. Benveniste fue la persona que de alguna manera demostró que si yo cojo una molécula y la disuelvo en agua y cojo ese agua y la diluyo, imagínense, cojo una cucharadita y lo disuelvo en un vaso de agua y cojo una cucharadita de ese vaso de agua y lo disuelvo en otro vaso de agua y eso lo hago reiteradamente hasta que ya no queda ninguna molécula, a pesar de eso el agua mantiene la información de la molécula, es decir, la base de la homeopatía. ¿Vale? O le cortaron la cabeza directamente, lo ridiculizaron hasta el infinito y lo hicieron quedar por inútil, cuando realmente fue un científico que había publicado más de 250 artículos en revistas bien prestigiosas y le cortaron la cabeza por desafiar a lo que en ese momento era el sistema de creencias de la ciencia. Bueno, él demostró eso, que que las moléculas pueden transmitir ondas electromagnéticas y que el agua es capaz de memorizarlas y poderlas transmitir. Es más, que esas frecuencias de las distintas moléculas se pueden enviar incluso por correo electrónico. Te envían el archivo con la frecuencia y tú lo recibes al otro lado, lo pones en el agua y te funciona exactamente igual, ¿no? Eso podría haber quedado en la nada si no fuera porque, bueno, ha habido otros muchos científicos después que han replicado sus experimentos y entre ellos a mí me llamó la atención ver este artículo de aquí porque es de Luc Montagnier, premio Nobel de hace bien poquito, 2008 creo que era, por el descubrimiento del virus del SIDA. Cada uno que crea lo que quiera del virus del SIDA, pero al menos él fue reconocido. Y después de su reconocimiento dijo, voy a coger exactamente la misma máquina que utilizó Benveniste y empezó a darse cuenta de que la información de los virus también quedaba codificada en el agua. Entonces no solo había que eliminar la carga viral en cuanto a molécula física, sino que de alguna manera había que borrar la información que esa carga viral ha dejado en el cuerpo. ¿Vale? Bueno, Albert Popp quizás es el más conocido porque es el padre, al menos en cuanto a nomenclatura, de los biofotones. También es un investigador alemán que ganó todos los premios que se podían ganar y que en su momento pues, llegó a la conclusión, no a la conclusión, sino a la demostración de que los seres humanos, todos los seres vivos, en realidad emiten luz. Y emiten luz, la luz le llamamos a la radiación electromagnética que está en la franja o visible o justo antes y justo después de lo visible. No es nada más que las mismas microondas del móvil, pero en una frecuencia más alta. Y que la salud se basa en una comunicación coherente, perfecta, y que la enfermedad comienza cuando la comunicación se rompe. ¿Vale? Entonces, bueno, estoy escuchando llorar a unos niños que, si no me equivoco, son los míos. Pero bueno, perdón, es que eso le deja a uno ahí como que no puedes evitar el escuchar el llanto de tu bebé, ¿no? Bueno, otro de las personas que me encanta leer es a Ochman. Ochman es de los que todavía viven también, como Popp, generó o
de alguna manera explotó mucho el concepto que le llaman de living matrix, la matriz viva o la matriz viviente, que es un concepto que no es suyo, pero que él lo ha desarrollado también, que casi consideramos que es suyo, que dice lo siguiente: sabemos que las células tienen una membrana que las separa del exterior, ¿vale? La membrana por dentro tiene el citoplasma sabemos que tiene una estructura, no es una bolsa de líquido, eso tiene una estructura, un citoesqueleto, que está formado por una serie de proteínas que son los microtúbulos. ¿Vale? Eso conecta con la membrana del núcleo, ¿vale? Pero además la membrana celular tiene unas proteínas que atraviesan de dentro a fuera y que nos permiten ponernos en contacto con la matriz extracelular, es decir, con todo lo que está fuera de la célula. Y todo eso, la matriz extracelular, la intracelular y el núcleo, se puede considerar como una unidad, porque en realidad está todo ello conectado a través de diferentes proteínas, a través de los microtúbulos, a través de las integrinas en la membrana, a través del colágeno en la matriz extracelular. ¿Qué significa eso? Pues que ya tenemos una posibilidad de entender al hombre no como una serie de órganos y sistemas, sino como una unidad, ya no solo energética, sino también física, porque vemos que todo eso está totalmente comunicado y que cualquier información que parta de cualquier punto de la red es inmediatamente transmitida, porque las proteínas sabemos que son semiconductoras y que permiten esa comunicación instantánea en todos los puntos a cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Y como la matriz extracelular es la componente principal, digamos así, del tejido conjuntivo, o al revés, mejor dicho, y el tejido conjuntivo son las fascias, y entonces estamos ante el fascinante mundo de las fascias. A mí me gusta decir ese juego de palabras, porque sabemos que hay muchas terapias o muchas técnicas terapéuticas en este momento que están reivindicando el poder de las fascias, ¿no? O la información que está codificada en todas las memorias celulares, y cómo equilibrando las fascias de alguna manera se consigue equilibrar mucho la salud de la persona, y casi todas las disfunciones físicas están relacionadas con algún problema en las fascias, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esta matriz viviente. Entonces, de alguna manera, esto era un poquito la síntesis o 4 nombres de los que a mí me han impactado mucho en mi investigación y que permiten que ahora estemos en ese momento tan bonito, como decía, de hacer crack, 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 de juntar todas esas piezas del puzzle y empezar a construir otro modelo. Yo creo que en este momento tenemos en un puzzle de 50 millones de piezas, hemos encontrado las 4 esquinas y quizás los bordecitos, ¿no? Los que nos gusta hacer puzzles siempre, bueno, al menos yo siempre empiezo por los bordes y luego empiezas a poner. Tenemos algunos elementos del medio, pero el cielo y el mar, sabemos que eso es la cosa más complicada de llenar, pero de a poquito estamos llenando esos huecos, ¿no? Y los estamos llenando porque también hay instrumentos que van evolucionando y que nos permiten hacer medidas de otra manera sobre el ser humano. Comentaba antes lo del corazón, aplicándole una tecnología de telecomunicaciones y obtengo una información de psicología. Bueno, pues si yo cojo al cuerpo como una caja negra y le meto un estímulo de entrada, puedo obtener una información de salida que en determinadas ocasiones me da datos importantes. En cuanto a medición de lo que sería el biocampo o el campo energético humano, siempre ha habido 2 líneas, o al menos lo que yo he estudiado hay 2 líneas. Una que va a la medida directa biofísica, a coger un voltímetro y poner allí, decir cuánto mide esto. Voltímetro con todas las innovaciones y con todas las mejoras cuánticas, ¿no? Los squids que nos permiten medir campos magnéticos ultra débiles, pero claro, con un aparato que nadie puede comprarlo, ¿no? Bueno, y otro tipo de tecnologías, o la parte de imagen. Yo puedo coger un cuerpo, someterlo a un estímulo de una radiación y ver cómo reacciona. Y de esa manera, por ejemplo, obtengo una imagen de rayos X con una radiación ionizante, obtengo una resonancia magnética nuclear, viendo cómo cambia la vibración de los protones, o puedo obtener lo que se le llama una huella electrofotónica, es decir, de alguna manera un mapa de la energía de la luz que está emitiendo el cuerpo. Entonces, como yo he trabajado mucho con esta tecnología, pues aprovecho para darles un minutín de esta tecnología. Esta tecnología que nos da la huella electrofotónica se llama visualización por descarga de gas, es un nombre bastante feo, GDV, pero lo que nos permite de alguna manera es hacer lo mismo que hace un relámpago en la atmósfera. Un relámpago nace porque hay una diferencia de potencial entre la atmósfera y la Tierra. Es decir, hay una carga diferente y entonces se establece un camino rápido en el que los electrones pasan a toda velocidad y cuando pasan por ahí ionizan el aire del entorno y entonces lo veo como un brillo. Esta máquina lo que hace es lo mismo, genera un campo electromagnético externo con el cual yo genero una diferencia de potencial entre el dedo que estoy poniendo, que está conectado a tierra, y el electrodo de la máquina, y entonces eso provoca una estimulación o una ionización del aire del entorno y
permite que se obtenga un brillo que no dejan de ser fotones que capto con una cámara de fotografía como puede ser cualquier otra cámara. Y eso, lo interesante, es que se puede analizar mediante un determinado software y, por tanto, me da una información. Es muy parecido al sistema, de hecho, está basado en el mismo principio que las cámaras Kirlian, con la diferencia de que el generador que tiene permite repetir 27 millones de veces la misma imagen y sale siempre igual, cosa que con las cámaras Kirlian normalmente no ocurre. Y lo segundo es que tiene un software que te procesa y te da los datos de la información y te dice este chakra está de esta manera o la energía del bazo tiene tanto valor o esta otra parte está descompensada, ¿no? Entonces, es una tecnología que es súper fácil de usar, que es no invasiva, que se puede hacer una prueba en 5 minutos simplemente para tener, y que nos da una visión absolutamente holística de la persona, nos da medidas tanto a nivel psicológico, a nivel psicoemocional de la persona, como a nivel fisiológico. No voy a entrar en detalles porque parece que les quiera vender nada, pero sí que a mí lo que me fascina de estas tecnologías que están saliendo, no son tan nuevas porque esta lleva ya más de 15 años, pero bueno, relativamente nuevas, es que nos permiten hacer algo así. Esto es un cribado de cáncer hecho con una prueba no invasiva de 5 minutos en un hospital. Entonces aquí vemos, por ejemplo, lástima que no tengo puntero, bueno, los dos cuadraditos de arriba, las dos cajitas de arriba nos indican a una persona que tiene cáncer, la segunda es una persona con cáncer, la primera es después de un tratamiento, y la de abajo, la tercera, la que está más a la derecha, es una persona que no tiene enfermedad, una persona sana o presuntamente sana. Entonces, vemos que se puede distinguir perfectamente entre la que ha tenido el tratamiento y la que no es tan fácil. Parece que hay una cierta tendencia a la mejora o a la normalidad después del tratamiento, pero sigue estando muy lejos y muy fácil de distinguir a una persona que en este momento no tiene la enfermedad. Entonces, bueno, a mí me parece bastante interesante que al margen de otro tipo de pruebas que uno quiera llegar a hacer, pues tengamos la posibilidad esta, ¿no?, de coger una prueba que no es invasiva, que en 5 minutos me da una información que es valiosísima en este caso. Y me encantaría seguir 3 horas más hablándoles de cosas, pero también hay otras personas que tienen muchas cosas interesantes para contarnos. Yo quedo a su disposición, pues muchísimas gracias por haber venido, por escuchar y hasta la próxima.